carbónico, el ácido fosfatoso, entre otros. No son todos, ya son menos los que se comportan como anfipróticos. Entonces, ¿cuál es el anfiprótico? Que tiene los dos comportamientos, puede recibir o puede ceder el hidrógeno, porque siempre se habla del hidrógeno. Y aquí, prueba de fuego. ¿Cómo vamos a saber si es ácido o base? Y dice que hay que hacer la reacción química. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí vamos a tener que decir, ¿recibe o cede? Y hacer la reacción ácido-base. Entonces, ¿qué tenemos? Siempre me pierdo aquí para ubicar. Un cuadradito. Ya. HI. Hidrógeno, yodo. Más agua, porque lo voy a hacer reaccionar. Este hidrógeno con este yodo en solución acuosa, el hidrógeno se va a ir al agua, lo va a ceder. Entonces me queda H3O más. ¿Por qué más? Porque ganó un hidrógeno. En cambio el yodo ya no le queda con quién juntarse y va a quedar solito. Entonces, esta especie química, ¿recibió o cedió el protón? Era HI y quedó solito. Me faltó ponerle el signo negativo. ¿Cedió o recibió el hidrógeno? ¿Recibió? Aquí tengo, mira, HI y queda solo como I. ¿Lo ganó o perdió? Porque siempre se habla del hidrógeno. Lo perdió. Se dio. Lo perdió. Entonces, uno no dice en química perdió, dice cede. Entonces vamos a poner Se dio. el protón. HNO3, lo mismo. HNO3 en agua, en solución acuosa. ¿Cómo creen ustedes que va a quedar esto? Profe, a ver, en la primera, en Ya. HI, ¿no es cierto? Donde dice sede. Antes que pusiera usted sede, ¿no es cierto? En la reacción dice ácido base, tenemos HI más H2O. Sí. Ya. Empezamos con HI, ¿no es cierto? Que es lo que tenemos al principio. Sí. Ya. Después más, ¿de dónde yo saco ese H2O? ¿O tiene que ir? ¿Sí? Lo que pasa es que estas reacciones de Bronsted y Lowry dice que yo, supongamos que aquí tengo el HI, pero cuando lo tengo como HI, desconozco si es ácido o base. Entonces, ellos, ¿qué forma encontraron para resolverlo? Hacerlo reaccionar. Y le agregan agua para hacerlo reaccionar. Porque sabemos que el agua puede tener dos formas de actuar. Va a quedar como OH o va a quedar como H. Entonces, cuando libera el H, que es ese, tengo que ver ese H, ¿de dónde viene? ¿Del HI o del agua? Entonces, es ahí donde ellos analizan y dicen, esta H no viene de la molécula del agua porque yo no tengo acá que me dio OH.
Todo lo contrario, me dio H3O. Por lo tanto, el agua no se transformó. El que se transformó fue el HI. Y para poderse transformar en solución acuosa significa que al mezclarlo con agua, el hidrógeno y el yodo se separaron. Y al separarse, se combinan con algo nuevo. Pero al combinarse, solo puede ser con la molécula de agua. Entonces el hidrógeno prefirió irse a la molécula de agua y dejó solo al yodo. Y quedó como ion yodo. Entonces de ahí viene ese hidrógeno. Pero aquí tengo que analizar, ¿qué va a pasar con la molécula de agua? ¿Se transforma en OH o se transforma en H3O? Y al mirar, es más difícil que uno diga, ya, el yodo, si se separa en OH, no existe esta molécula, HIOH, porque o es base o es ácido, pero no puede tener los dos. Entonces, por eso se descarta, no existe esa reacción, queda solamente el yodo y queda como ion. Por lo tanto, ¿qué le queda al hidrógeno? Unirse al agua. Porque el agua ayuda a disociar, a separar. Y por eso la reacción le agrego agua, por eso dice más agua. Y es así como estudiaron los ácidos y las bases Bronsted y Lowry, agregándole agua al compuesto. ¿Se entiende? Sí, me quedó un poco más claro. Entonces, siempre va en esta reacción, a diferencia de Arrhenius, que yo solo lo miraba y lo separaba, por ejemplo, yo decía con Arrhenius, HI. ¿Cómo me queda el HI? H más I. H queda como más y como menos. Entonces, si me libera protones, es ácido. En cambio, ellos complejizaron un poco más. ¿Y por qué lo complejizaron? Para poder responder en aquellas sustancias como estas, que yo no sé si está actuando como ácido o como base. Pero, como este es el postulado que tienen ellos, a todos le tengo que agregar agua ahora, a todos. No puedo llegar y separarlos como lo hacía con Arrhenius, que era mucho más fácil. Pero Arrhenius, esto no lo supo explicar. Esto Arrhenius sí lo sabe explicar, lo separó así. Pero aquí ¿qué tengo que hacer? Mezclarlo con agua. Y esa es la diferencia con Arrhenius. Entonces, ¿qué veo yo? Esta molécula está aceptando o está cediendo. Y por definición, si regala, es ácido. Si recibe, es base. Entonces aquí como cedió, se llama ácido. Entonces, este es ácido, este se comporta como base, este sería ácido conjugado, base conjugada. Porque este aceptó el protón, y si acepta el protón se transforma en ácido. Este lo perdió, se transforma en base. Entonces aquí esta se llama base conjugada, y esta se llama ácido conjugado. ¿Por qué conjugado? Porque recibió el hidrógeno más. Y como este perdió, se llama ácido. Y este entonces sería la base. Eso dicen estos dos científicos. Es así como tengo que trabajar ahora. Olvidarme de cómo lo postuló Arrhenius. Ahora vamos con este que tendría 1, 2, 3 elementos químicos más el agua que se la tengo que agregar. Si yo agrego agua, ¿qué va a pasar con este compuesto? ¿Cómo se va a separar? Se va a separar en HN, en HO o en H y NO3. ¿Qué es más fácil? ¿No saben?
Aquí en solución acuosa también pierde el hidrógeno, porque este existe en la naturaleza como ion NO3. Entonces, lo va a perder y este hidrógeno que pierde se va a ir a la molécula de agua y nos va a quedar H3 o más NO3 negativo. Y también es lo mismo, lo perdió ácido, base, ácido conjugado, base conjugada. Entonces lo miro, ¿perdió o ganó? ¿Cedió o recibió el NO3? Cedió. Entonces cede el protón. Si cede, entonces él era ácido. Y coincide con lo que dice Arrhenius. Arrhenius dice, si se separa, lo pierde, si está antes, es ácido. Si tiene OH, es base. Entonces aquí coinciden Bronsted con Lowry. Son ácidos. Queda comprobado que es ácido. Ahora el problema es el NH3. NH3 más agua. Aquí está más complejo porque aquí yo veía que tenía el hidrógeno solito, por lo tanto lo pierde. Pero aquí no es un solo hidrógeno, son 3 hidrógenos. ¿Qué creen ustedes? ¿Le va a ser más fácil perder un hidrógeno o ganar un hidrógeno? Porque aquí estaba solo el hidrógeno, era uno solo. En cambio acá tengo 3. ¿Qué creen ustedes que es más fácil? ¿Perder uno o ganar uno? Perder uno. ¿Cómo? ¿Perder? Fíjate la diferencia con los anteriores. Un hidrógeno. 3 hidrógenos. Ganar uno. Gana, ¿no es cierto? Le es más fácil entre perder uno y quedar con 2, prefiere ganar uno. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser NH, como gana 1, 4, pero va a quedar como ion. Y el agua, como perdió un hidrógeno, va a quedar con uno solo. Entonces va a quedar como OH. Si este ganó, está ganando 1, ¿no es cierto? Recibe. ¿Qué dice por definición ambos científicos? Si lo recibe, es ácido base. Base. Entonces aquí ustedes pueden ver, y para ir sacando conclusiones, ¿cómo voy a saber yo si gana o recibe? Cuando es un solo hidrógeno, es más fácil perder el hidrógeno y que se combine con el agua. En cambio, cuando son más hidrógenos, es más difícil perderlo y prefiere recibir hidrógenos. Entonces, ¿Siempre regala y recibe uno? Uno nomás, siempre uno, no más que uno. No puede perder los 3 juntos. Ya siempre va perdiendo de a uno solo. Ahora tenemos el CH3COOH. Lo analizo. CH3COOH más H2O. Esta que es grande. Aquí tengo 3 hidrógenos, pero están combinados con el carbono, pero en cambio en la colita me quedó uno solo. ¿Qué será más fácil? ¿Que lo pierda o que reciba? Que Porque reciba. ahí quedó solo. Pierde el que está solo. Pierde el que está solo en vez de sacarlo de acá y mantiene esta estructura. Entonces dice, este quedó al final, está solo, mejor lo sacamos y se pierde. Entonces me va a quedar, como se pierde, se va a unir a la molécula de agua y me va a quedar H3 o más. Y la otra molécula me va a quedar CH3COO negativo.
Y porque fue más fácil, porque estaba solo. ¿Ya? Entonces, pierde. Si pierde, es ácido. ¿No es sede? Entonces, sí, ¿cede o pierde? Cede. Ahí está. KOH ahora. Para Reñus, fácil, tiene OH, es base. Entonces vamos con el KOH más H2O. ¿Cuál sería la lógica? ¿Cuántos hidrógenos tiene? 1, Uno. Uno. ¿Qué se le va a hacer más fácil? perderlo. Perderlo. Entonces lo cede. Y si lo cede es ácido. Y me queda más óxido de potasio, KO. Y ahora el hidróxido de calcio. Ca. Profe, el de arriba no termina en negativo o positivo, el que acabamos de Ay, hacer. se me olvidó ponerlo. Gracias. Negativo, porque perdió uno. Acá igual no lo puse. Ahí. ¿Se recibe igual? ¿En cuál? ¿En este de abajo? ¿En cuál? En el de NH3 que te puso. Este NH3, este lo recibe porque se transformó en NH4, pero igual, como el agua perdió un protón, entonces queda con carga negativa. ¿Qué será más fácil? Ya tengo OH. Tengo agua. Aquí en este caso, que son más complejos, en donde resulta más difícil, ¿no es cierto?, ver la reacción porque tiene dos hidrógenos. En este caso, como ya tiene OH, no se puede formar una molécula CaOH más OH. Entonces, es más fácil que quede H3O más CaOH. Y ahí queda más fácil. Entonces, de los dos, le quité uno. Y aquí también, entonces... ¿Ese por qué está en paréntesis? Porque el paréntesis me está diciendo que está multiplicando al hidrógeno. Es lo mismo que en las matemáticas, cuando multiplico un número que está dentro de algo. Entonces, ya digo, este número va a multiplicar al que está dentro. Y en química se hace lo mismo, en vez de escribirlo varias veces, por ejemplo, en vez de escribirse... Ay, acá abajo siempre me cuesta más. En vez de escribir CaOH, entonces dicen, ya, mejor los encerramos. Y me falta otra H. Porque queda con una estructura rara. Entonces dicen, ya, simplifiquemos. OH y lo multiplicamos por 2 afuera.
Así es Bronsted y Lowry. Entonces, si se les hace una pregunta, tiene que agregarle agua. Y para resolverlo, cuando no sabemos mucha química orgánica, es fácil. Es más fácil liberar cuando tiene un hidrógeno que cuando tiene combinación de muchos hidrógenos. Y así simplifico la ecuación. Es más fácil aplicar la teoría de Arrhenius más que la de Lowry-Bronsted. La de Lowry-Bronsted sería mucho mejor aplicarla en situaciones que Arrhenius no pudo resolver, como por ejemplo el NH3, y no estarlo aplicando en todas, porque a simple vista, ¿no es cierto?, uno ve y dice, no, este es ácido, este es base, no hay problema, sino que en aquellos que uno no sabe qué comportamiento tiene, porque tiene esa complejidad, tengo que estar resolviéndolo, viendo quién lo gana, quién lo cede. En cambio, Arrhenius me simplifica mucho más. Si tiene un hidrógeno al inicio, es ácido. Si tiene un OH al final, es base. Y así yo lo voy distinguiendo. En cambio, con Bronsted y Lowry me resulta más difícil. O sea, es revolucionaria la idea, pero más compleja para solucionar. Y en química realmente usan más la teoría de Arrhenius que la teoría de Bronsted y Lowry. Es más aplicada, porque solo quedaron algunos casos de excepción con Arrhenius, pero los demás casos todos se pueden resolver. Y después aparece Lewis con su teoría, nosotros ya la conocemos, es la que usa los puntitos cuando ve los enlaces químicos. Él también quiso hacer su aporte en relación a cómo diferenciar un ácido y una base, pero él hablando de los enlaces que se forman con las moléculas. Entonces aquí yo tengo que estudiar la estructura de Lewis, ver los electrones de valencia, o sea, tengo que aplicar más cosas, saber cuántos electrones de valencia tiene, cómo van a formar los enlaces químicos, si van a quedar pares de electrones libres o no, y de ahí, según eso, a poder ver si es ácido o base. Entonces, ¿qué dice el de los ácidos? Va a ser toda especie deficiente en electrones, es decir, que como es deficiente en electrones, le van a tener que regalar pares de electrones, no uno solo, pares. Y ese va a ser ácido. Si va a recibir un par de electrones, como muestra acá, 2, se va a transformar en ácido. Pero en cambio la base va a ser aquella que va a donar esos electrones y va a quedar libre de esos electrones. Y en ese caso, ¿no es cierto?, si quedó libre, los está cediendo, se va a transformar en base. Entonces, él habla siempre de enlaces químicos, electrones de valencia, y ahí poder resolver quién recibió los electrones de valencia o quién los cedió. Entonces, él si recibe, es ácido. Si cede, los electrones van a ser bases. Y aquí tengo que otra vez hacer uso de esta tabla periódica en donde ya me indica cuántos electrones de valencia tiene, que son los que están en el último nivel, y cómo yo los voy a ubicar en el elemento químico. Entonces tengo que ayudarme, si no tengo la tabla, a hacer otra vez lo que se pasa en segundo medio, que es electrones de valencia, porque ustedes ahora no lo saben, entonces tendrían que hacer uso de la tabla. Y ya el próximo año van a aprender qué son los electrones de valencia. Pero aquí me dice, si está en el grupo 3A, significa que tiene solo 3 electrones de valencia. Si está en el grupo 7 de la tabla periódica, entonces tiene 7 electrones de valencia. Si está en el grupo 1, 1 electrón de valencia. Y eso igual yo lo puedo hacer sin hacer la configuración electrónica, porque el grupo me dice el número de electrones de valencia que tiene. ¿Se entiende? Entonces, a lo mejor yo no voy a tener esta tabla periódica con los puntitos, pero tengo la otra. ¿Y en la otra en qué me fijo? ¿En qué grupo está? Ah, está en el grupo 3. Entonces solo tiene 3 electrones de valencia. No, este está en el grupo 5. 5 electrones de valencia. Porque el grupo te indica
la cantidad de electrones de valencia. En la tabla periódica que le subí a Classroom, están los numeritos arriba de cada fila. Entonces, en esa tabla periódica, si no tienen esta, miren el número romano. Y ese le va a indicar cuántos electrones de valencia tiene para poder hacer los enlaces químicos. Y solo es ese el aporte de él, que hay que trabajar con electrones de valencia. No hay ejercicios de él, porque usted todavía no sabe hacer enlaces químicos, porque eso se ve en configuración electrónica. Entonces tendría que explicar materia de segundo para que usted lo pudiera resolver. Pero solo saber, ¿no es cierto?, que él también como científico hizo su aporte para reconocer ácidos y bases. Pero no vamos a hacer ejercicios porque son más largos, tienen que aprender a hacer configuraciones electrónicas, saber cuál es el número atómico y ya se va complejizando un poquitito más y hacer las estructuras tridimensionales. Para Arrhenius, entonces aquí están las definiciones que ellos dieron como resumen. Para Arrhenius, si cede el protón en solución acuosa, va a ser ácido. Para Lewis, si capta los electrones. Y ahora que hicimos recién los ejercicios, ¿qué entiende Bronsted y Lowry cuando está en solución acuosa? ¿Qué pasa con el ácido? ¿Cuándo él llama ácido a ese compuesto? ¿Cuando cede o cuando recibe? Aquí, hay que ver este. Ahí está. ¿Qué dice por definición Lowry Bronsted? ¿Cede o acepta? ¿Qué dice ahí la definición de ácido según Lowry Bronsted? ¿Cede? Cede, ¿ya? Entonces, ácido es el que cede, base es el que recibe o acepta. Entonces, acá coincide con Arrhenius. Cede. En cambio, el otro capta electrones. No habla de los hidrógenos. Arrhenius y Lowry Bronsted habla de hidrógenos. Lewis habla de electrones. Para Arrhenius, ¿qué entiende por base? Ayer habían quedado claritos con esto. Forma OHs. En cambio, Bronsted y Lowry acepta protón. Sigue hablando de protones y no de OHs. Y para Lewis, si en el ácido capta electrones, en la base cede electrones. Fórmula química. Para Arrhenius, la fórmula química era siempre primero el H adelante, después el elemento químico, y cuando se disocia, libera el H y libera el elemento químico. En cambio, para Lowry Bronsted es esto mismo. X más H2O me genera H3O más
más el elemento químico. En cambio, Lewis no tiene ecuación química. Ni aquí, ni aquí. Y acá, ¿cómo lo explica Arrhenius? En la base dice, vamos a usar la letra A igual que arriba, A o H, en donde A representa, ¿no es cierto?, el elemento químico que está combinado con el OH. Y se va a separar en A más OH negativo. Así de simple es Arrhenius. Y aquí está el ejemplo de una base. Sí, cuando porque no me entiende, yo tengo que buscar cable. ¿Ya? En cambio, bueno, aquí te preguntan un ejemplo de base, que acá también ponga, según Laurie Bronsted, el ejemplo de base, o sea, que me dé el OH partiendo de una combinación química. Entonces puede ser el HCl más agua, me va a quedar el... Me va a quedar el HCl, pero aquí está recibiendo 2 más OH. Y ahí queda listo. Si cuento un hidrógeno más 2 hidrógenos, 3. 2 hidrógenos más 1, 3. En cambio, él no tiene por qué formar enlaces químicos. O sea, podríamos formar varios, pero hasta el momento ustedes no saben cómo se forman esos enlaces químicos. Entonces lo dejamos ahí. Y ese sería el resumen de todas las teorías postuladas en relación a ácido-base. Esta es compleja. Es más fácil mirar y decir, libera, va adelante, OH va al final, habiendo H es base, habiendo solo H, ácido. Y es así de simple. No tienen que hacer toda una postura de ecuación química y ver cómo se van a liberar en solución acuosa. Y tenemos una aplicación de ácidos y bases. Lluvia ácida. ¿Cómo se forma la lluvia ácida? Porque va mezclada con agua. Por eso se llama lluvia ácida. ¿Y quiénes forman lluvia ácida? En todos los sectores que ustedes conozcan donde hay muchas industrias y estas industrias liberan gases a la atmósfera y en esos gases que libera va nitrógeno, va azufre, va a formar al reaccionar con el agua un ácido. Entonces, si ustedes se fijan acá, esta empresa está liberando óxido de azufre, SO3, pero se fue a la atmósfera tenía vapor de agua, se enfrió y cayó como lluvia. Al combinarse con el agua, generó el ácido de azufre. ¿Qué pasa con este? Te va a quemar las plantaciones, te va a corroer los metales. Si yo vivo cerca de ese sector, voy a tener problemas respiratorios porque al formar un ácido y nosotros inhalar ese ácido, me va a dañar las membranas de las mucosas respiratorias. Perdón. Ahí.
Ya, entonces la lluvia ácida, decíamos, ¿no es cierto?, que libera estas sustancias. También puede ser con el nitrógeno y son muy dañinas para la salud. Pero ¿dónde se da esto? En lugares en donde llueve mucho, pero que también está el sector industrial. Por ejemplo, en Santiago, antes cuando había más lluvia en todo el sector industrial, se empezaban a formar aureolas amarillas, violetas en el suelo, y eso significaba que era lluvia ácida. Si uno viajaba al sur, por ejemplo, donde estaban las industrias pesqueras, y también en las industrias pesqueras cuando hacen harina de pescado, muchos de los peces se empezaban a descomponer, pero a ellos no les importaba, total, querían transformarlo en harina de pescado. Y empieza un olor muy fuerte que se daba mucho en Talcahuano y en todas las zonas pesqueras. Y cuando llovía, todo te quedaba manchado con amarillo, incluso era tanta la polución y tanto lo que ellos liberaban de nitrógenos y azufre, que incluso entraba a tu casa y tú mirabas las cosas dentro de tu casa y se empezaban a poner amarillentas. O sea, entraba hasta ahí el ácido. Y ese color amarillo es el del azufre. Y ahí significaba, es tan extremo, en esos sectores es tanta la contaminación, que incluso tú duermes y habitas en una casa que te entra el ácido incluso dentro de la casa. Y te va manchando, los vehículos se empiezan a oxidar por efecto del ácido, porque se corroe el metal y luego se empieza a oxidar. Entonces, esto es producto obviamente de las industrias, de la tecnología cuando avanza en una ciudad y uno cree que nos va a facilitar la vida, nos va a dar más trabajo, sí, pero estamos afectando al medio ambiente. Y todo lo que provoque óxidos y ácidos daña tu cuerpo también y no solo al medio ambiente. Por ejemplo, en esta zona, que es zona agrícola, y si tuviéramos lluvia ácida, nuestras plantaciones se quemarían. No podrían haber plantaciones. Y si ustedes se fijan, cerca de toda industria, el verde es de un color amarillento de los árboles, del pasto, pero estas empresas para decir, no, nosotros también cuidamos el medio ambiente, tenemos áreas verdes, típico que empieza a llenar con arbolitos y pastitos, para que la gente crea que ellos no están contaminando. Pero el tema es lo que están liberando, los gases que están liberando esas empresas, y uno escucha y sabe de que hay niños con mucha enfermedad respiratoria, gente con asma, porque tú estás inhalando ese gas, porque no es que quede en el agua, sino que al reaccionar con el agua genera un gas, y ese gas es fuerte y entra a las vías respiratorias, te daña la vista también. Entonces, son complejos. También los vehículos más antiguos, cuando no eran catalíticos y liberaban mucha combustión, ¿no es cierto?, cuando funcionaba un auto, también te provocaba la lluvia ácida. Pero hoy en día todos los catalíticos liberan menos de estos contaminantes. Por lo tanto, ya no son los culpables de la lluvia ácida, son más las empresas aún. Se me olvidó agrandarlo. Ahí está. Entonces, todo esto lleva, porque en la actualidad estamos usando muchos combustibles fósiles. La idea es, ¿no es cierto?, para evitar todos estos problemas, es cada vez usar menos combustibles fósiles y tener otras fuentes de energía para no liberar tantos ácidos al ambiente. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, cuáles serían las enfermedades asociadas a la inhalación de estos gases productos de la lluvia ácida. Tenemos enfermedades broncopulmonares o broncorrespiratorias, también podrían haber enfermedades al sistema nervioso, hay gente que se vuelve más alérgica, problemas a la piel, problemas cardíacos, aparecen hongos, ¿no es cierto?, en el cuerpo es más propenso a tener hongos, hay lesiones, ¿no es cierto?, de órganos vitales, porque si yo estoy absorbiendo esos metales que se están liberando producto de una evaporación, uno lo inhala, o uno está en contacto, por ejemplo, con el cadmio, con el plomo. Antes, cuando uno quería pintar la casa, las pinturas traían plomo. Y claro, uno decía, pero qué problema que traiga plomo si yo voy a pintar, pero después uno pasaba la mano por la pintura y soltaba un polvo, y ese polvo tenía plomo.
¿Y qué te afecta el plomo? Al sistema nervioso. Lo mismo que el aluminio, te genera enfermedades. El cadmio, hay mucha gente que tiene problemas renales y se ha trabajado en empresas en donde se produce el cadmio, se limpia, ¿no es cierto?, estos metales se les hace un proceso de exiliación que limpian el metal. Antes eso lo hacían las personas con agua, gastaban harta agua y limpiaban. Hoy en día la biotecnología o la ingeniería genética que se llama, creó bacterias y las bacterias se encargan de eliminar, por ejemplo, el cadmio, el plomo, comen eso porque las preparan para que puedan digerir esos metales pesados que son malos para la salud y así la gente que trabaja en las minas no tenga problema, porque en las minas se puede ganar mucho dinero, pero afecta mucho a la salud la inhalación de todos esos gases y esos polvos que salen al limpiar los minerales. Entonces hoy en día están usando una nueva tecnología que es el uso de bacterias que degradan metales pesados. Y uno sabe, pues, la gente jubila y cuando jubila tiene cáncer de pulmón, tiene cáncer de algún órgano y empiezan a estudiar en qué trabajó, qué inhaló y ahí vienen los problemas después. Entonces, eso es lo malo con esas empresas. Entonces, tienen que tener alta protección, usar mascarillas para no inhalar este polvito que anda en el ambiente, sobre todo en las minas, que se daría en el caso de Chile, ¿ya? Y que está cerca de nuestra región, y hay mucha gente de esta zona que trabaja en las minas. Entonces, esas podrían ser las enfermedades asociadas si ustedes no se cuidan y evitan inhalar ese polvillo o ese gas. En la naturaleza, felizmente, estos metales, hoy en día ya tenemos estas bacterias tecnológicas que nos están ayudando mucho a descontaminar, pero cuando eso no ocurre y te llega a un lago, llega a un río, y nosotros vamos a sacar productos del lago, del río o del mar, van a venir estos alimentos, estos animales marinos, van a tener en su organismo estos metales pesados, y yo de esa manera lo voy a ingerir y me voy a enfermar. O lo mismo, si la vaquita come pasto y ese pasto está contaminado con metales pesados porque estaban pastando cerca de un lugar donde hay industria, tú comes esa carne de ese vacuno y te enfermas, ¿no es cierto?, con el tiempo por acumulación, porque es difícil de eliminar los metales pesados del cuerpo. Y bueno, si hay monumentos, esculturas metálicas, las van a erosionar, las van a romper, las van a dañar. Que eso ya sería menos, sería más problema para la vista de ver una escultura que está fea. Lo malo es lo que le provoca al ser humano. Y que uno no sabe o las empresas no te cuentan. Incluso hay muchas industrias o empresas que están demandadas por la gente que trabajó y que hoy en día se dio cuenta que tiene un cáncer por inhalación de estos metales o ácidos. Y esta sería la pregunta esencial, chiquillo. Aquí está fácil, porque tengo por lo menos hecha la ecuación química. No la tienen que hacer ustedes. Lo único que habría que hacer es aplicar las definiciones de ácido de base que dieron los distintos científicos, Arrhenius, Laurie Bronsted, y empezar a ver si se trata de una especie conjugada, si se trata de un ácido, si se trata de una base, indicar si es la teoría de Arrhenius o de Laurie Bronsted y decir. Entonces, aquí uno ve, y yo sé que si ustedes revisan los apuntes que tomaron, ya se van a dar cuenta cuáles son ácidos, cuáles son bases. Lo bueno de esto, que ya está hecha la ecuación química, por lo tanto usted mira, inmediatamente va a decir ya, esta es la reacción química, esto es lo que está ocurriendo. ¿Tienen dudas con la pregunta esencial? Yo, señorita, la consulta mía es, ¿hay que poner solamente a los lados si es ácido o base? Ya, ¿qué tiene que poner?
si es ácido o base, y además poner si es de Arrhenius o es la teoría de Bronsted y Lowry, o es la de Lewis. Pero yo les dije algo de Lewis, por lo tanto estaríamos como descartando a Lewis, porque aquí yo no veo enlaces químicos, veo reacciones químicas, pero no enlaces químicos. Entonces ya estaríamos descartando a Lewis, ¿ya? Porque solamente hablamos de él, pero no mostramos cómo se forman los enlaces químicos. Entonces, ¿quién me queda? Arrhenius, y me queda Bronsted, y aquí le faltó Lowry, es Lowry y Bronsted, ¿ya? Tengo esos dos, y definir si es ácido o si es base, o si es ácido-base conjugado, como hicimos un ejercicio. Este recibe, se llama tanto, se llama tanto, se llama tanto, se llama tanto, y ahí digo, esta es la característica. Entonces van las dos cosas, el nombre del científico y si era ácido o ácido-base conjugada. Y también cuando corresponda si es hidrácido o si es... Ah, claro. Y también, según Arrhenius, si usted dice no, esto fue postulado por Arrhenius, ahí tiene que, si lo ve que es ácido, decir cuál es. Hidrácido, oxiácido o... Se me fue el nombre. ¿Estaba acá? No, ácido, hidrácido y carboxílico. ¿Ya? Son los tres. Entonces, hago una listita. Arrhenius. Y acá, Bronsted. Entonces, Arrhenius habló de ácidos. Pero habló de tres tipos de ácido. Hidrácido, oxiácido y carboxílico. Y el hidroxilo también lo mismo. Pero eso es base. Ah, Una sola, hidroxilo. que no está la pregunta ahí. ¿Ya? Entonces tenemos 1, 2, ahí están todos, pero ahí se los dejamos separados. Ácido según Arrhenius, base según Arrhenius. Bronsted, ¿qué dice del ácido? Cede, protón. Base, gana el protón. Y par conjugado. Ahí, par conjugado. Par conjugado es ácido, base, base, ácido. ¿Ya? Ácido, siempre y cuando yo vea acá. Cede, ácido. El otro lo ganó, base. Y tiene la flechita y dice base, base conjugada más ácido conjugado. Ahí estamos. ¿Alguna duda?